Bien, bueno, la verdad que es un privilegio para todos aquellos que tenemos la oportunidad para aportar con la palabra del Señor. Y en esta oportunidad, pues, el privilegio me tocó a mí poder compartir esta palabra. Y bueno, como continuación de las lecciones que vamos aprendiendo, que al final nuestro propósito aquí en la tierra es poder conocer más de Dios para ser buenos embajadores, que es nuestra misión en esta tierra, porque no es solo recibir, sino recibir y dar. Y dice que uno no puede dar si no recibe, ¿no? Entonces, y estos tiempos, bueno, el propósito también nosotros es poder prepararnos y recibir, saber el propósito por el cual fuimos llamados y cómo fue constituido, cuál es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas y bueno, descubriendo todo ese propósito, pues es que estamos aprendiendo y el día de hoy vamos a ver la lección 6, que es el juicio. La semana pasada se vio la lección número 5, que es prácticamente la tentación y la caída, ¿no? En la lección 5, lo que se pudo ver es la desobediencia de Adán y Eva al mandamiento de Dios y obviamente consigo, pues lo que vino fue el pecado. Y ahora vamos a ver hacia esa desobediencia, lo cual cayó en pecado, el pecado de la desobediencia, de Adán y Eva. Hoy vamos a ver como lección 6 lo que es el juicio, o sea, la consecuencia de ese pecado y hasta dónde llegó esta consecuencia, porque no nos olvidemos que todo pecado trae consigo una consecuencia. Cada acción tiene una reacción. Si una acción es buena, el fruto es bueno, la recompensa, la reacción, la retribución es buena. Pero si hay una acción mala, la consecuencia va a ser mala. Si bien hay un pecado, la consecuencia a ese pecado, pues va a tener un juicio. Aquí en la tierra nosotros podemos ver que todo pecado, que toda mala obra tiene que ser castigado y tiene que ser sometido a juicio, ¿no? Y se determina cuál es la paga de ese pecado que se cometió. Entonces aquí en el mundo terrenal, en estos días estamos viendo y como nunca antes hemos visto asesinatos, suicidios, que tienen que ver con la vida. Y me estaba acordando un poquito para hacer un paréntesis, algo que la pastora dijo que en las clases de liderazgo mencionó que en estos tiempos como que la gente, la mente del ser humano va a estar entumecido, como va a haber como un velo de enceguecimiento que lo vamos a ver normal, todas las cosas que están pasando, los suicidios que están viendo, esto que pasó con esta señora que mató a su hija y de no entender que ella era normal, tranquila, amable, pero ha pasado y ella incluso reacciona y no sabe qué pasó, pero hay un poder espiritual que está tomando control de la mente de las personas y a veces hay como un adormecimiento y es lo cual que nosotros en estos tiempos tenemos que despertar y estar preparados y estar en discernimiento, en comunión con Dios para tener ese discernimiento de lo que está pasando. Lo cual también esto es como un ejemplo que está en juicio, lo que se va a determinar sobre la madre, sobre esta señora, ¿no? Y bien, haciendo un poco de eso como ejemplo en este juicio, pues vamos a ver el juicio de Dios sobre esta desobediencia, sobre este pecado que cometió Adán y Eva, ¿no? Que fue lo que prácticamente nos englobó a todos y vamos a ver que todos tenemos que pasar por este juicio de Dios, bueno, pagar este pecado también que entró desde Adán desde el principio y lo cual el ser humano también lleva consigo hasta ahora. Aquel que no haya recibido al Señor tiene o sea, todavía no está libre y tiene que ser libertado. Bien, teniendo esa introducción, vamos a ver lo que es el contenido de la unidad y pues vamos a ver como una parte introductoria en lo que es la responsabilidad del hombre por el pecado. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todo
todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el pecado que se generó en Adán nos engloba a toda la humanidad, porque Adán fue el primer hombre. Desde ahí nosotros tenemos este pecado heredado y tenemos de esa descendencia. Entonces, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, también está en Romanos 6:23. Lo vamos a leer. Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor Jesucristo, en Cristo Jesús Señor nuestro. Estos dos versículos, como podemos ver en el principio, nos habla de que el pecado que entró en Adán y Eva, utilizaron, bueno, esto se genera porque utilizaron mal el libre albedrío. No nos olvidemos que Dios incluso estableció el libre albedrío al ser humano. El ser humano decide cuál de los caminos tomar, que también en la palabra del Señor nosotros vemos los dos caminos que hace referencia y el cual dice, bueno, elige tú cuál quieres. Dios no le obliga. He aquí, yo estoy a la puerta, dice, Él es bien respetuoso y obedece si usted decide abrirle la puerta o no. Y Dios decide qué camino va a elegir, cuál es el destino que va a tener. Pero tiene que saber de que hay un pecado, el cual usted puede decir, ¿por qué Adán tuvo que pagar este pecado si fue la serpiente quien lo tentó? Dios le dio el libre albedrío, Dios le dijo que la pudiera, él tenía que obedecer, porque este fue un mandato que le dijo a Adán que no comería de ese árbol y él lo hizo. Bueno, Eva en este caso obedeció a la serpiente. La serpiente simplemente fue un instrumento que utilizó Satanás para poder tentar. Pero Dios probó ahí al darle libre albedrío cuando le da una orden y no acató la orden. ¿Qué hizo? Obedeció a la serpiente. Entonces ahí hubo una desobediencia al mandato, a la orden de Dios. Y entonces al hacer esto se genera la desobediencia y bueno, se comete el pecado de la desobediencia. Entonces Dios según su buena voluntad permite que seamos probados para que crezcamos por él. En esto, por ejemplo, he aplicado en nuestra vida diaria. Siempre Dios no confunda cuando vienen las pruebas y diga, ay, Dios me mandó esta prueba. O Dios me mandó este castigo, o Dios me mandó esto. Dios permite esta situación que estamos pasando de este coronavirus. No es que Dios lo mandó este virus. Dios no lo creó el virus. Pero Dios está permitiendo que pase todo esto. ¿Por qué? Porque justamente es para probar la fe de su pueblo, la fe de sus hijos. Sin ir muy lejos, hay hijos de Dios que están partiendo a la presencia del Señor, siervos grandes también con este virus. Son muchas cosas que Dios las permite y muchos son para testimonio, muchos son para ver, muchos capaz son para preguntas de usted y se ha debido preguntar por qué a él, por qué está pasando esta situación. Y hay muchas preguntas que se han generado. Y luego lo mismo pasó con esto. ¿Por qué Adán siendo y teniendo todo en el huerto del Adán lo hizo gobernador, le dio potestad para que gobierne sobre todo ese huerto? Él era prácticamente creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué desobedeció? ¿Por qué Eva? Puede ser ahí la comunicación que en ese momento, porque el mandato fue dado a Adán. Y Eva por ahí no recibió esa transmisión. ¿Por qué? ¿Por qué se generó todo esto? Si Dios dio todo, le dio libre albedrío, iba a tenerlo todo, no iba a tener que sufrir
no iba a tener que trabajar, tantas cosas que uno tiene las preguntas. Y lo mismo en esta situación, ¿no? En esta situación que Dios lo permite. Y Dios permite que pasemos esta prueba. Y aquel que realmente conoce a Dios y confía en Dios y sabe que su Padre es el que tiene el control, que sabe que aquel que envió a su Hijo a morir por usted, y que por sus llagas ya fuimos curados, sanados, y cree usted en esa promesa y la arrebata para su vida, y una vez más para que pueda testificar, y ahí pueda crecer su fe. No mengue, sino al contrario, crezca. Entonces, lo mismo aquí, ¿no? Dios permite, y no podemos nosotros decir, bueno, pero fue la serpiente y no fue Adán y Eva los que pecaron, sino la consecuencia, porque el juicio llegó a... Igual, porque desobedecieron. Ahí viene la desobediencia. Desde en las anteriores lecciones nosotros vimos cómo fue, cómo entró la desobediencia, cómo vino la separación del hombre de Dios, pero cómo se restituye esta separación. Entonces, y aquí nosotros vamos a ver el juicio propio sobre esto, ¿no? ¿A quiénes llegó este juicio? Entonces, sabiendo ya que estas pruebas son las que Dios permite que pudiera pasar. En esta unidad hablan de dos tipos de prueba que hace mención. Bueno, aquí habla en Romanos 6:23, que ya lo vimos, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, que es el regalo, podemos decir, más el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo, Jesucristo, Señor nuestro. O sea, la vida, el regalo de la vida eterna solo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vamos a ver ahora dos tipos de prueba, ¿ya? Dos clases de prueba, que es en griego, el pereirazo, que viene de Satanás, y el doquimazo. Dios lo permite. Entonces, esto es dos tipos de prueba. Bueno, podemos ver en Santiago 1:3, dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En algunos versículos, en algunas versiones de la Biblia dice paciencia, ¿no? Entonces, la prueba produce paciencia. Entonces, Dios nos manda la prueba. Por eso, muchas veces el pastor David y varios pastores nos enseñan que nosotros no debemos pedir paciencia al Señor, porque cuando usted pide paciencia, lo que le van a mandar Dios son pruebas, porque las pruebas le producen paciencia, le producen constancia, ser consistente, perseverante, ¿no? Entonces, ya sabiendo que la prueba me produce paciencia, entonces vamos a ver este tipo de pruebas, ¿no? Que es una prueba para que usted pueda diferenciar una prueba que viene de Satanás y por obediencia propio y en su carne, porque uno puede discernir en el espíritu si eso viene, es una prueba, consecuencia de su desobediencia, o es una prueba justamente que usted mismo se ha arriesgado, ¿no? A hacerla. Entonces, para ver la diferencia de estas dos pruebas, podemos ver que el peirazo, que viene de Satanás, dice, esta prueba que viene de Satanás solo es para maltratar y herirnos. Al ser tentados con el mal y arrastrados por sus deseos desordenados, Adán y Eva, dice, concibieron el pecado. El veredicto fue la condenación eterna de esta prueba. Entonces, esta prueba prácticamente que viene de Satanás es simplemente para matar y herirnos. En pasaje bíblico en la Biblia dice que Satanás vino sino a robar, matar y destruir. Entonces, son tres propósitos que prácticamente tiene el plan de Satanás. Y si uno hace, primero sigue
tiene esta prueba y no discierne en su espíritu, puede llegar a la muerte propiamente. Entonces, al ser tentados con el mal y arrastrados por sus deseos desordenados. ¿Qué son los deseos desordenados? Prácticamente son en nuestra carne. Por eso es que nuestra carne cada día tiene que menguar y nuestro espíritu tiene que crecer. ¿A qué se refiere en esto? Para que nosotros siempre tratemos de actuar en nuestro espíritu, en nuestro discernimiento espiritual, que Dios nos traiga la revelación de decir, Señor, esta prueba, ¿cuál es el camino de esta prueba? O esta tentación, este mal, antes de poder ver. Entonces, muchas veces por los afanes de la vida, nosotros no podemos llegar a discernir y prácticamente nos puede llevar a cometer, bueno, a cumplir lo que es el plan del enemigo, ¿no? A robarnos la paz, destruir nuestros hogares, nuestra familia, nuestra vida, hasta llevarnos consigo a la muerte. Muchas de estas situaciones que está pasando, que vemos feminicidios, suicidios y todo eso, es parte de esto, porque el enemigo pone un velo en un enceguecimiento espiritual para que el ser humano ande entumecido, ande ensegado y no sepa, no sepa discernir, no pueda ver. Entonces hay un velo que cubre ahí y nos tiene adormecido y no vemos la situación que está pasando, pero muchas veces, a veces dice, ay, ¿por qué Dios me lo permite? Oh, ¿por qué Dios? Pero esa no debería ser la pregunta. La pregunta debe decir, ¿y esta prueba? ¿Por qué viene y para qué? ¿Cuál es el propósito de esta prueba? Si nosotros vemos la segunda prueba, el propósito del doquimazo, que Dios lo permite que pase esta prueba, ¿para qué es? Para que nuestra fe en Él sea cada vez mayor. Cuando uno pasa una prueba, muchas veces no deberíamos permitir entrar en una prueba para acercarnos más a Dios. Dice que a veces siempre uno más llega a los pies del Señor por dolor que por obediencia, ¿no? Entonces, y nuestra fe pueda crecer. Sí, yo creo que dentro de las estadísticas en estos últimos tiempos, hay mucha gente que ha llegado a los caminos del Señor por esta situación del virus, que alguien de su familiar se haya contagiado o haya perdido a la familia, porque cuando están ya hay postrados en una cama y no tienen la oportunidad, la familia muchas veces buscan recién del Señor y piden ahí la misericordia del Señor para que pueda pasar esa prueba. ¿Y cuántas familias han llegado a los caminos del Señor por medio de esta prueba? Pero Dios lo permitió que llegara a esa familia, porque puede ser que su corazón era duro. Porque Dios dice, yo quitaré de ti el corazón duro y pondré una de carne. Su corazón endurecido. Y ha tenido que pasar por esta situación para poder acercarse al Señor. ¿Y qué pasó ahí? Creció su fe. Entendió, pero entendemos muchas veces con dolor. Esta prueba nos proporciona gracia abundante, dice, y recibir de las bendiciones de Dios. Entonces, cada prueba tiene una recompensa, es como un examen que usted da en la universidad. Si da buen examen, pues tiene una nota, tiene una excelencia, regular, bajo, reprobado. Entonces, una prueba o pasa o reprueba. Entonces, en este libro se mencionan dos tipos de pruebas. Uno que le lleva a destrucción prácticamente y la otra que le da la bendición, la recompensa. Prácticamente es eso. Si usted aprueba, pasa una prueba, la recompensa viene, le va a proporcionar la abundancia y recibir las bendiciones de Dios, porque Dios lo permite. Entonces, cuando pase una prueba, aplíquelo. Acuérdese de estos dos tipos, que Dios lo está permitiendo. No es que Dios le mande, no dice, bueno, le voy a mandar esto. No, simplemente que muchas veces nosotros desobedecemos, por ejemplo, en este tipo de, esta enfermedad,
si bien usted cumplió con todos los protocolos de bioseguridad, hay muchos que se cumplen los protocolos de bioseguridad, pero llega un momento donde de alguna forma ha llegado a contagiarse, pero Dios lo permitió. Pero ¿qué ocurre con las personas que se contagian, pero andaron sin protección, sin barbijo, pero se contagiaron? ¿Qué ocurrió ahí? Hubo una desobediencia. Y hay muchos que confunden también, que me ha pasado encontrarme con personas que dicen, no, pero somos cristianos y no deberíamos usar barbijo. ¿Cómo voy a usar yo un barbijo si Dios es el que me cuide y yo creo en Dios? Sí, hermano, pero también la Biblia dice que Dios puso autoridades terrenales para que nosotros nos podamos sujetar a cada instrucción que pudiera salir. Para eso estableció autoridades terrenales. Entonces nosotros no podemos decir, porque soy cristiano me voy a pasar en rojo el semáforo. No. O porque yo creo en Dios, no voy a usar el barbijo y voy a andar libremente. No. Debemos usar. Si se establecen este tipo de instrucciones es para que nosotros también podamos acatar y en nuestra obediencia, dice que en la obediencia está la bendición. Ser precautelosos, ser obedientes ante todos los mandatos. Entonces, la desobediencia muchas veces nos llega al final de qué es esto, ¿no? El hecho de no cumplir con los protocolos de bioseguridad. Muchos, me imagino que han fallecido, han partido a la presencia del Señor o han fallecido justamente porque no desobedecieron, porque les importó todo lo que, las recomendaciones que se dieron. Y es lo mismo en esto. Dios dio la orden, Adán y Eva desobedecieron y hubo un pecado, el pecado de la desobediencia. Y por ende se vino el castigo, el juicio. Entonces, y pone como ejemplo estos dos tipos de pruebas. Dios, juez justo. El juicio de Dios, ya entrando en temas, viendo este ejemplo de las dos tipos de pruebas que nosotros te podemos ver, ahora sí entramos en lo que es el juicio de Dios. El juicio de Dios se distribuyó a cuatro en este evento que ocurrió a consecuencia de la desobediencia de Adán. El juicio fue para la serpiente, para la mujer, para Adán y para la naturaleza. Son 4 puntos que vamos a tomar el juicio. ¿Cómo aplicó Dios, juez justo? Aplicó para todo esto que enfocó el pecado. Bueno, por la desobediencia de Adán, y todos llevaron consigo, recibieron el juicio de Dios. Bien, para entrar entonces en el tema, vamos a leer en Génesis 3, 14, 15, dice, entonces Jehová Dios dijo, vamos a ver el juicio a la serpiente como primero punto. Entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. En algunas versiones dice el calcañar. La serpiente solo fue un instrumento utilizado por Satanás y fue juzgado con mayor severidad. Entonces, como podemos ver aquí, cómo empieza el juicio de Dios y le hace incluso en algunos, las Biblias de estudio, dice que la serpiente llevó la mayor severidad del juicio de Dios, porque no es que la serpiente, antes de que le llegue el juicio, ella tenía patas y caminaba. No, simplemente es una simbología que utiliza y que recibe ella, hace una mención. Es un símbolo extrema de humillación que recibió la serpiente. Incluso al decir que comerás del polvo todos los días de tu vida, le hace
es una simbología que le utiliza a la humillación. Pero la serpiente recibe el mayor castigo porque representa, porque simboliza de todas las fuerzas del mal. O sea, es el mayor, fue un instrumento que utilizó Satanás, la serpiente, no sabemos si podía haber sido otra, pero esa es la que estaba ahí en el huerto y utilizó. Y aún así, igual recibió el juicio de Dios. Entonces, dice, y le hace le llega la maldición, porque dice que será maldita entre todos los animales domésticos y los animales del campo, y se arrastrará por las tierras y comerá de polvo. Entonces, en este juicio vemos que al maldecir a Satanás, el gran manipulador de la obra de la serpiente, dice, podemos ver el mundo que Dios aborrece, podemos ver lo mucho que Dios aborrece el pecado. Pero Jesucristo, el plan redentor y gracia y por misericordia de Dios, viene a favor nuestro a ser, dice, descendiente de la mujer. Bueno, vamos a verlo en los versículos posteriores, cuando habla sobre la enemistad, dice que pondré entre ti y la mujer y entre tu descendencia y la descendencia de ella, te herirá la cabeza y tú herirás en el talón. Es una profecía mesiánica, la primera profecía mesiánica, de acuerdo a las Biblias de estudio que habla, que dice, ¿no? Que que la descendencia de la mujer herirá la cabeza y él herirá el calcañar, que habla del talón. Entonces, cuando hablamos para hablar ya, entrar en esto, hablamos del juicio de la mujer, que después del pecado de Eva, el embarazo y el alumbramiento estuvieron acompañados de dolor y peligro. En Juan 3:16 habla, en el versículo 16 habla exclusivamente a la mujer, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, dice, los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. En esta parte habla, de acuerdo a la Biblia de estudio que les decía, que esta sería la primera profecía mesiánica que habla del segundo Adán, y esto se refiere que al decir que dice, esta te herirá en la cabeza y tú herirás el calcañar, dice, alude a la lucha entre el bien y el mal que Dios gana al fin por medio de Jesucristo, el segundo Adán. ¿Esto qué quiere decir? Que Jesucristo, que es una descendencia de María, que viene de una mujer, él nació Jesucristo y lo que hizo fue pisarle la cabeza. ¿Qué hizo? ¿Qué simboliza para nosotros la muerte de Jesús? Para nosotros significa la restitución de esa separación, de este pecado. Aquel que recibe a Jesús, porque dice que por medio de él nosotros llegamos al Padre y somos salvos. Entonces, al recibir a Jesucristo, nosotros somos restituidos de esta gloria y tenemos la vida eterna, o sea que los pecados son borrados. Aquel que dice que un niño no tiene pecados y no tiene que ser, lo vimos al principio y por eso incluso puse un niño, no sé si se dieron cuenta, ¿por qué un niño? Porque cuando todos pecaron, todos, así desde el niño, desde que tiene en el vientre la madre, el niño también recibe este pecado de generación que viene del principio de Adán. Entonces todo ser humano tiene que, para ser restituido y perdonado de este pecado, de este juicio de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Entonces nosotros, aquel que no recibe a Jesús, su juicio final es la muerte. Y la Biblia habla del tipo de muerte, ¿no? Vemos en el juicio final, aquel que acepta al Señor, recibe a Jesucristo y se va a la presencia del Señor, pues tendrá vida eterna al lado de la presencia del Señor. Aquel que no recibe a Jesús
y no lleva su vida y lleva su vida para agradar a Dios, no desobedece y elige el camino ancho a la perdición, pues ese será el lago que arde en fuego, ese será el infierno, ¿no? Entonces al final hay dos caminos, dos destinos finales. Porque por eso dice que el juicio que lleva es el veredicto final, es la condenación eterna. Entonces aquel que no recibe esta restitución, que es justamente esta promesa que está, bueno, en realidad es la primera profecía mesiánica que dice que el que iba a nacer Jesús, que iba a nacer de una mujer, bueno, de descendencia de una mujer también que iba a nacer, entonces él iba a ser el que iba a pesar, que iba a pisarle la cabeza, que nos iba a volver a dar nos volvíamos a tener la restitución, ¿no? De todo lo que, el diseño, el plan de Dios divino. Entonces ahí se desata toda la maldición prácticamente que viene consigo. Pasando al siguiente punto, vemos sobre el juicio de Adán. Entonces, en Génesis 3, 17 y a 18, siguiendo, viendo sobre este capítulo, dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella es tomado, pues polvo eres y polvo volverás. Esto está en Génesis 3:18. Como podemos ver, el juicio a Adán, dice, cuando el espíritu pereció, cuando entró, cuando se generó el pecado, dice, su espíritu pereció, la vida de Adán se transformó en lucha, sudor, cardos, espinos y males y enfermedades que vino, que al final, lo que relata en el libro de la Biblia es que finalmente, bueno, dice que le vinieron males y enfermedades que finalmente llevaron a la muerte. Y ese fue el final de Adán. ¿Por qué? Por la desobediencia, justamente, porque, y además, aparte de eso, hablas, ¿no? Cuando ya entró cuando el espíritu de Adán gozaba de prosperidad, todo iba bien y su cuerpo estaba saludable. Pero cuando su espíritu pereció a causa del pecado, toda su vida fue transformado, porque vino luchas, porque tuvo ahí le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Todo lo que tenía los árboles frutales se convirtieron en cardos y espinos. Su salud se vio menguada, se aparecieron enfermedades. Por cuanto, si el hombre quiere ser librado de la maldición, dice, su espíritu debe experimentar primero un nuevo nacimiento y estar en buena relación con Dios. ¿Y cómo se experimenta el nuevo nacimiento? ¿Cómo experimentamos el nuevo nacimiento? Ya nosotros nacimos. El que dice, el que es nacido 2 veces tendrá una sola muerte. ¿A qué se refiere? Al nacimiento espiritual nuevamente. El que nace en agua y nace en espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento viene cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y somos salvos. Y recibimos ese nuevo nacimiento. Después, como cuarto punto, habla sobre el juicio contra la naturaleza. ¿Qué ocurrió? Por consecuencia del pecado de Adán, que son los responsables circunstanciales que enseñoraron, porque al final Adán fue la cabeza y
bueno, Adán era fue la cabeza de poder enseñorear de todo lo que Dios le dio, de todo lo que Dios estableció, de toda esa creación que le tomó 6 días crear, hacer la creación, y lo hizo todo perfecto. Dice que Dios vio que era bueno en cada etapa de la creación que hizo, puso a él de cabeza, pero esta desobediencia consigo llevó todo eso, toda esa creación prácticamente, llevó a juicio prácticamente por el pecado. Entonces, todas las cosas que estaban bajo su control fueron juzgados y como resultado el suelo que antes era fértil se volvió estéril. La tierra que antes estaba revestida de árboles frutales, ahora estaba cubierto de cardos y espinos. Aquí puse una ilustración, como podemos ver, un paisaje hermoso, maravilloso, perfecto, porque lo vimos al principio como Dios creó, cómo lo hizo la creación, incluso lo vimos aplicado con tipologías reflejados en nuestra vida diaria, bueno, en nuestra vida actual, cómo podemos aplicar bueno, cómo se aplica el proceso de la creación. Y prácticamente el juicio que llegó también a la naturaleza es por eso, ¿no? Dice, por el pecado de un hombre, tanto su vida como la tierra fueron maldecidas, y toda la creación prácticamente, ahora toda esta creación se encuentra en esclavitud, ¿no? Se encuentra sufriendo. Dice, el pecado del hombre, tanto su vida como la tierra fueron maldecidas, y toda la creación se encuentra todavía sufriendo. Todo lo que Dios hizo sigue esperando ser libertado de la esclavitud, de corrupción, como dice Pablo en Romanos 8, 18, 23. Aquí voy a pedir a alguien que me pudiera ayudar. En Romanos 8, del 18 al 23. El que lo encuentre lo puede leer. Esto ya es para finalizar. Solo el versículo 23, 8, 23. Amén. ¿Lo leo? Hola, ¿Vane? ¿Me escucha? Hola, hola, Vanesita. Del 8 al 23. Y los que viven según la carne no pueden. Amén. ¿Alguien lo encontró? Yo. Ven, lo hemos encontrado ya. Dele, hermana. Dele usted. Ay, perdón. Y no solo ellos, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Voy a leer en Romanos 8:23. Esa, 8:23 digo, ¿no ves? Romanos 8 del 18 digo. 18 al 23. Ah, Dice así. 18. Dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Es una versión en... ¿No ven 8? la versión es... 18 dijo. No, 8, versículo 18 al 23. Vanesita, perdón, le di silenciar al tuyo. Perdón, me equivoqué. Está silenciada, Vane.
Hola, hola, Vanessa, ¿me escucha? Vanessa. Hermanos, ¿alguien me puede escuchar? ¿Alguien me escucha? Hola, hola. Amén. Hola, Estamos Giselita, ¿se escuchando. te escucha? Ay, es Sí, que se le escucha. Vanesita no ha prendido su micrófono. Por eso me da la impresión de que no me escucha. ¿Se habrá desconectado? Romanos 8 del 18 al 23. Eso lo podemos leer. Hola. Ya dio lectura ya. Ahorita vamos a hacer que prenda su micrófono, ¿ya? No se escucha. No se escucha. Vanessa, hola, hola. No te escuchamos. Mira la pastora. No, es Vanessa. Ella, Vanessa. La hermana Vanessa. ¿Por qué no se escucha? Está su audio cerrado. Sí, ¿no ve? No se escucha nada. Vanessa, no estamos escuchando. Ya recién se dio cuenta. Amén. Amén, Vanessa, no escuchamos Recién estamos nada. escuchando. Después del versículo, ahí se quedó. Sí. Sí, Ahora sí. sí, No perfecto. Ya desde Quedamos en entonces. Romanos 8 del 18 al 23. Ahí quedamos. Ah, ya. Ya. Prosiga. ¿Alguien lo estaba leyendo? Sí, No lo escuché esa parte. ya lo leía. Sí, lo puedo leer. Ya, hermano. Por favor. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que ha manifestarse en nosotros. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción, de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Amén. 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 Dice que la creación también espera la liberación, la libertad que fue sometida, no porque ella quiso, sino porque es así lo vimos del principio, ¿no? Y también dice que nosotros, también dice, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos. Entonces, esta es la esperanza.
en nosotros el hecho de que Jesús haya ido a la cruz y cumplir con esta promesa, como vimos ya desde Génesis 3:16, donde se habla la profecía mesiánica, la primera profecía, cuando Jesús iba a poder a entregar su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos ser restituidos y ser llamados hijos nuevamente de Dios, hijos adoptivos. Nosotros somos esos hijos por medio de la sangre de Cristo, comprados con la sangre de Cristo. Tenemos, y esa es nuestra esperanza en Él, que podamos ser liberados y podamos tener esa corona incorruptible. Incluso dice aquí, habla sobre incluido el nuevo cuerpo que Él nos prometió, que son cuerpos incorruptibles para todo, que nunca más tendremos dolor, sufrimiento, no pasaremos lo que pasamos en nuestro diario vivir, sino que serán días de gloria, días de honra, días de alabanza al Señor continuos. Entonces, ¿quién no quiere eso? Pasar ahí en el infierno, donde arde con el azufre y pasar ese sufrimiento. Porque prácticamente aquel que no conoce al Señor y no acepta y no recibe esta restitución, este regalo tener nosotros prácticamente recibir el perdón del Señor, la liberación prácticamente, así como habla de la creación también que espera ser liberado. Hablando de esto, de la tierra, se me vino en mente en lo que la pastora hizo cuando hicieron el ayuno de Daniel. Incluso habían testimonios de varios hermanos donde hicieron la oración en su casa porque habían árboles que no daban hace años fruto y empezaron a dar. ¿Por qué cree? Porque él incluso dice que la tierra está todavía está sufriendo las consecuencias de este juicio, está siendo, fue maldecida. Entonces, cuando usted esté en su casa, incluso como acto profético, ya sabiendo que esta es la revelación, ore para liberar su casa, donde esté, en el área, en el terreno donde se encuentre, los árboles, porque dice que eran árboles frutales, luego dieron espinos, se convirtieron en espinos, en cardos, que no dieron más frutos. Y llega, libere su tierra, libere su vida, libere todo lo que hay en usted, porque no se olvide que nosotros, al recibir a Jesús, nosotros somos restituidos como hijos de Dios y tenemos la potestad, la autoridad para declarar, para establecer decretos, todo lo que Dios lo diseñó para su vida, para usted. Ese es el propósito, de que nosotros aprendamos y entendamos, porque eso es en espíritu. Cuando usted entiende y dice, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, yo tengo la autoridad para declarar, para establecer las cosas que no se ven, como si fueran traer del mundo invisible al mundo visible, al mundo material, porque las cosas materiales se hicieron de lo que no se veía. Así fue la creación, nosotros lo vimos, que de lo que no se veía fueron hechos todas esas cosas, y lo mismo es en su vida diaria, porque ya Dios lo entregó, Dios le dio toda esa creación. Por eso dice, a consecuencia de este pecado, a consecuencia del pecado de Adán, de la desobediencia, vino el dolor, el sufrimiento, el trabajo, el sudor, que uno tenía que esforzarse y trabajar. Pero cuando usted es restituido, hay muchas cosas, por ejemplo, las enfermedades. Son cosas que no le pertenecen a su cuerpo, no se apropia. A mucha gente se le escucha, ay, mi dolor, ay, mi enfermedad. No se reciba, porque no está en su cuerpo, no viene de Dios, no está usted. Porque por las llagas de Jesús, por esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, ya usted fue sanado. Entonces, esta es la revelación prácticamente que viene. Y por este juicio, que si usted no recibe a Jesús, como vemos en esta ilustración prácticamente, Él es el único camino, la verdad y la vida, dice él. Entonces, que vamos hacia el Padre y recibimos el perdón de ese pecado y de nuestros pecados diarios que nosotros cometemos con palabras, con hechos, con actitud, con pensamiento y todo. Cuando usted pide perdón, usted tiene el camino, y Él es el que le perdona y le da el acceso nuevamente para poder llegar al brazos de papá.
Como conclusión, Jesucristo es el plan redentor y misericordioso de Dios a favor nuestro para darnos y para ser restituidos nosotros y para tener nuevamente ese acceso libre, porque lo vimos en los anteriores temas, que en el Antiguo Testamento lo que hacían para pedir, para perdonar sus pecados, entregaban sacrificios de animales. Pero hoy ya no es necesario presentar sacrificios en animales. El sacrificio ya fue hecho, fue Jesús que fue llevado como cordero, dice su palabra. Y no dijo nada porque sabía y entendía que él tenía que cumplir un plan. Y eso fue el amor de Dios para con nosotros que tuvo para que pudiéramos ser restituidos y llamados nuevamente hijos de Dios. Y tener ese acceso pleno y libre. Ya no necesita usted llegar a Jesús por medio de profetas, que antes se hacía así. Usted tiene el acceso libre, presentarse cada día delante del Señor y decir perdón. Y poder recibir todo lo que Dios tiene preparado para usted. Amén. Bien, esa era la lección de hoy. No sé si alguien tiene un comentario, una pregunta. Si no pregunta, Vanesita, usted pregunte. Amén. Unas 3 preguntitas al azar y que respondan diferentes personas, no la misma, ¿no? Ya, voy a lanzar las 3 preguntas que prácticamente del libro. A ver, para ver quiénes estuvieron atentos. Y se les va a dar su premio. Bien, bueno, aquí una de las preguntas dice, a ver quién está pendiente. Voy a ver por Zoom. Lance la pregunta y que responda el que la sabe. Ya, mejor. Dice, bueno, dice, la primera pregunta dice, ¿a quién procura usted, dice, agradar cuando su vida sigue las corrientes de este mundo? ¿A quién procura usted agradar cuando su vida sigue las corrientes de este mundo? Eso también hemos visto, ¿no? ¿Al diablo? Sí. ¿Sí? Sí, dice. Sí. Así es. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? Estamos agradando al pecado, a la tiniebla, a la condenación, a la maldad, a todo lo contrario de los mandamientos de Dios. Amén. Así es. Aquí la respuesta está para respaldar lo que respondió la hermana Ana Julia, ¿fue? Erika. A la hermana Erika. Dice en Efesios 2:2 al 3, capítulo 2, versículo 2, dice, vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa, dice, en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces al final incluso dice, todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y esto habla, este libro
Incluso habla de lo que es la desobediencia. Vivamos en la concupiscencia de nuestros pecados, de nuestra naturaleza pecaminosa. Agradamos a nuestro cuerpo. Cuando desobedecemos a Dios en algún mandato que dice que no debemos realizarlo, al hacer, ¿qué hacemos? Al final lo hacemos y a quién obedecemos, a los deseos de nuestra carne. Y son contrarios a lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos agradar siempre, buscar agradar las cosas, hacer las cosas para agradar a Dios. La segunda pregunta, dicha en una sola palabra, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Según Romanos 6:23, que lo vimos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Una sola palabra. Amén. ¿Quién dice amén? Muerte. 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 Beso, que se le saben. Solamente muerte. La consecuencia, la paga del pecado es muerte. No importa qué tipo de pecado, pequeño, color, no importa, no tienen colores las mentiras, son pecado delante de Dios y la paga del pecado es muerte. Pero si hablamos sobre las diferencias entre el pecado, todos los pecados no tienen tamaños, ¿verdad? Delante del Señor. Sin embargo, hay pecados que la Biblia califica como pecado de muerte inmediato. ¿Cuál de ellos es ese? El pecado de fornicación, porque es el único pecado que involucra nuestro cuerpo. Y nosotros, dice la palabra, el que no tiene don de continencia, cásese y no ande quemándose. Entonces, si hay que hacer alguna diferencia entre los pecados, el único diferente es el pecado de fornicación, pero todos los pecados delante de Dios son pecados, no hay diferencia. Solamente aquella parte donde Pablo explica que cada hombre tenga su mujer y la mujer tenga su marido para que no anden quemándose sobre la fornicación. Ya esa aclaración les vengo a decir porque aquí habemos muchos jóvenes también y tenemos que saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Así que tenemos que guardarnos de toda fornicación. Amén. Amén. Es un aporte. Amén. 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 Así nos guardamos. Bien, Vanesita, Amén. entonces oramos para... Oramos. Amén. Yo oro para cerrar. Gracias, Padre Santo, Señor, te damos por habernos dado un día más de vida, Señor. Gracias porque en tu corazón estaba, Señor, darnos el privilegio de estar una vez más en esta tierra, Señor, porque así está predispuesto, mi Dios amado. Gracias te damos, Señor, porque estamos, Señor, de pie, Señor, peleando la buena batalla de la fe todos los días, Señor, con la esperanza puesta en Jesucristo, que es el autor y consumador de nuestra fe, dice tu palabra, Señor, mi Dios amado, y sabiendo y creyendo, Señor, que sin ti nada somos, Señor, y nada tenemos, nada podemos hacer, Señor, somos como una hoja seca, Señor, si no tenemos a ti, mi Dios amado, porque por eso buscamos de ti cada día, Señor, y buscamos la perfección en ti, porque solo tú eres el único perfecto, Señor, mi Dios amado, 3 veces santo, dice tu palabra, mi Dios bendito, Señor. Y sabemos que no llegaremos a la perfección, Señor. Estamos en ese proceso de cada día buscar más de ti, cada día aprender más, Señor, que nos sean revelado todo aquello que así como dice tu palabra, Señor, que debemos clamarte a ti, Señor, para que nos sean reveladas todas las cosas ocultas y escondidas que hay, Señor, mi Dios amado, de que tú tienes para nosotros, Señor, que ese es plan y descubrir eso oculto, Señor Jesús amado, que está mencionado en tu palabra y que cada día tú traigas en nosotros revelación. Gracias, Señor, por todos los que se conectaron, mi Dios amado, por darse el tiempo, Señor,
de poder escuchar más de ti, capacitarse más de ti, Señor. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor, que sus mentes se abren, Señor. Mi Dios amado, que tú traes una unción especial en ellos, Señor, su entendimiento, Señor, sabiduría mayor, Señor, a la que tienen ahora una porción más, una doble unción más de tu presencia, Señor, en ellos, mi Dios, y que sea recompensada. Tu palabra nunca vuelve vacía, creyendo en esa palabra, Señor. Yo declaro, Señor, que esta palabra traerá frutos, dará frutos en su vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Señor, que son revelados, Señor, todos los misterios tuyos, Señor, todas las profecías que fueron hechas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios amado, y que puedan cumplirse, Señor, todo lo que ellos declaren con su palabra, con su boca, Señor, en el nombre de Jesús, lo declaren, lo establezcan, Señor, será hecho así conforme ellos lo declaren. En el nombre de Jesús, bendigo su vida, bendigo su trabajo, bendigo su ministerio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, porque los planes que tú tienes son mayores a los que nosotros pensamos y creemos, Señor, que es mi Dios Padre Santo, porque tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, mi Dios bendito, creyendo en esa palabra tuya, Señor, también, mi Dios amado, bendigo su familia, bendigo sus hijos, su hogar, Señor, todo su entorno, Señor, donde se desenvuelven, Padre, tus hijos, Señor. Gracias, Señor, cuida de ellos, guarda, Señor, como la niña de tus ojos, Señor, manto de invisibilidad sobre ellos, sobre su familia, sobre su hogar, su casa, su trabajo, su ministerio, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, y declaro que Señor Jesús amado, tú estás en control, Señor, levantas vallados de protección alrededor de ellos, ningún ataque, Señor, ato el contraataque, la retaliación en el nombre de Jesús, todo el plan del enemigo ahora es destruido, Señor, por la sangre de Cristo, Señor, mi Dios amado, gracias Padre Santo, Señor, por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido, Señor, reunirnos, Señor, y aprender más de ti, Señor. Gracias Padre Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, amén y amén. Amén. Amén.